Buenas noches, nueva edición de En Profundidad. Dígame la verdad, ¿no tiene envidia de Uruguay? A lo que hemos llegado, ¿no? ¿Se acuerda cuando le decíamos, o le decimos todavía con supina ignorancia, el paisito? Bueno, el paisito nos ha pasado políticamente por arriba. Quien haya seguido el proceso eleccionario que culminó ayer con el triunfo de Mujica, un ex Tupamaro, guerrillero, ex guerrillero, sobre el resto de los candidatos con un 48%, que no le alcanza para ganar en primera vuelta, va al balotaje con la calle, porque allá también el balotaje es en serio. El 50% más uno de los votos evita el balotaje. En Argentina es con el 45 o con el 40 si la diferencia entre el primero y el segundo es superior a los 10 puntos. Otro invento argentino, como el dulce de leche. ¡Qué tranquilidad! No hubo denuncias, no se escuchó en la mesa 40 de, no sé, de Positos, faltan boletas. Es un país que ha entendido sus carencias y desde allí se decidió a construir un país normal. Y me parece que al igual que Chile, y ni hablar de Brasil, que al lado de Argentina ya es una potencia, dijeron, tenemos el resultado o la fórmula ideal para crecer, para ser un país serio. Hacer todo lo contrario a lo que hacen los argentinos. Obviamente se trata de una ironía, pero si usted se fija, las inversiones que Argentina perdió las tienen Uruguay, Brasil y Chile. Tres países que paralelamente han disminuido sus índices de desocupación. ¿Por qué? Porque para que la desocupación baje tiene que haber empleo. Y para que haya empleo serio, tienen que venir inversiones. Y para que vengan inversiones, hay que generar confianza. Saque usted la cuenta de cuánto tiempo hace que no llega, que no aterriza en la Argentina un presidente del primer mundo. ¿Cuánto tiempo? Viene Barack Obama dentro de muy poco a América Latina. ¿Sabe a qué países va? A Brasil, a Perú, a Uruguay y a Chile. No viene a la Argentina. Porque hay una cosa que se llama continuidad jurídica de los estados y que la progresía argentina no va a entender nunca. Es decir, el malo era Bush, que era malo Bush, en verdad. Entonces, ¿qué hicieron? Una contracumbre tremendamente agresiva. Pero Estados Unidos no lo toma contra Bush solamente, lo registra. Y después viene Obama, que será toda una revelación para muchos, para los progresistas están contentos, pero ese dato se lo pasan. Dice, Argentina, borrado. En consecuencia, me parece que hay que imitar Uruguay, fíjense ustedes, ser un país normal. ¿Qué hacemos en Argentina? Una reforma electoral. ¿Por qué? Porque los Kirchner tienen el 20, el 25% de los votos. Entonces no ganan. Entonces buscan una alquimia que les permita copiar el modelo Santa Fe de internas obligatorias para elegir electores, una elección indirecta, y apostar todo al conurbano bonaerense. Si Kirchner llegó al balotaje en el 2003 solamente por el conurbano, porque salió tercero o cuarto en las grandes provincias, aspira a repetir ese proceso en las próximas elecciones. Como está tan mal Kirchner, algún televidente dirá, pero Marona perdió la cordura, no llega. Vamos a ver, porque acá el otro gran fracaso es la oposición. Y yo con un Kirchner, con un gobierno que después de perder los pasó por arriba, sacó cuanta ley se le antojó, y con una oposición tan frívola, tan falta de ideas,
tan egocéntrica, convertida en una hoguera de vanidades, creo que Kirchner no estaba muerto, andaba de parranda. Volvemos, tras el corte, con el director de la Guardia Urbana Municipal, a quien tanto, no a él personalmente, pero sí a la Guardia Urbana, han criticado los candidatos de las últimas elecciones, y nosotros también hemos tenido algunas palabras críticas. Con él, con Mariano Sabia, hijo, vamos a dialogar. Volvemos. Vamos a contar, les voy a contar cómo fue el detrás de escena de esta convocatoria en entrevista de Mariano Sabia. Yo estoy haciendo un programa de 10 a 12 de lunes a viernes en FM Meridiano, se llama Zona de Noticias, y cuando uno llega a la radio, es distinto a esto, habla con la productora y le dice, bueno, quiero a fulano, a mengano, tema inseguridad, llamalo a Mariano Sabia. Mariano Sabia es un ex jefe de policía de la provincia, un hombre a quien yo respeto mucho, y bueno, me sacan al aire a Mariano Sabia. El Mariano Sabia que yo estaba hablando no era el Mariano Sabia que había sido jefe de policía de la provincia, sino el titular de la GUM, Mariano Sabia hijo, que igual hicimos una entrevista muy interesante porque sí, el tema inseguridad también tiene que ver con su labor. Bienvenido, Mariano Sabia hijo. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, por acá han pasado todos los candidatos, y es más, todos hicieron eje de campaña en la inseguridad y todos hicieron eje en el rol de la GUM, todos la criticaron, diciendo que no saben qué hacen, Boazo diciendo que se dedican a decomisar anteojos. Un poco, la primera, más que pregunta para que vos nos des una reflexión es, ¿para qué fue creada la GUM y cuál es su rol? Bueno, la Guardia Urbana específicamente fue creada para realizar tareas vinculadas a la seguridad ciudadana. Esto no es simplemente un leitmotiv, sino que se concreta en la realidad. Nosotros entendemos que, bueno, la famosa teoría de las ventanas rotas tiene muchos ápices de realidad, de verdad. Es decir, si no se controlan los delitos menores, las faltas, eso realmente va a repercutir en un efecto multiplicador, generando ya delitos, contravenciones mayores, con, por supuesto, la detención de personas, la utilización del sistema de salud y muchos daños mayores a la ciudadanía. La Guardia Urbana nace con esa idea, nace con la idea de atacar la inseguridad por sus causas. Hoy por hoy estamos viendo concretamente cómo la Guardia Urbana desarrolla tareas que muchas veces no han sido vistas por la ciudadanía, pero quien puede responder específicamente, digamos, a las críticas, no solamente de este director, sus dependientes que están en los peores momentos, en los peores lugares, sino además los recipiendarios de esa actividad. Hoy por hoy tenemos certificadas más de 300.000 personas en Rosario que han recibido los servicios de la Guardia Urbana en más de 5 años. Si se produce un robo, ¿no? ¿Puede intervenir la Guardia Urbana para detener al ladrón? La Guardia Urbana tiene funciones de prevención, tiene funciones de contención, de educación, pero lógicamente dentro de las normativas del Código Procesal Penal, de procedimientos, son funcionarios públicos, somos funcionarios públicos, de forma tal que podemos intervenir ante casos de flagrancia, poniendo inmediatamente a la persona en manos de la autoridad pública, que es lo que ordenan las leyes. Así que, digo yo, cuando se mencionó en algunas oportunidades que la Guardia Urbana no hacía seguridad y que en alguna reunión con jueces, que nunca se hizo, se había dicho que la Guardia Urbana no había desarrollado funciones que tuvieran que ver con lo jurisdiccional o con la seguridad. Eso no es cierto. La Guardia Urbana es denunciante de más de 5.000 procesos penales, digamos, que se sustancian en los tribunales provinciales de Rosario, que tienen que ver con delitos contra las personas y contra la propiedad. Así que, bueno, estas críticas electorales que han sido efectistas, por supuesto no han dado ningún resultado porque desde el Consejo no podemos resolver el tema de seguridad. Quizás podemos darle, digamos, algún tipo de inserción, ponerlo sobre la mesa, pero creo yo estos proyectos siempre desconocieron la realidad del ámbito, no solamente municipal, sino policial. Fíjese usted que ninguna persona que no tiene estado policial puede ingresar hoy por hoy a una comisaría o ser parte de la Unidad Regional 2 o de la Policía Provincial. Y por otro lado, se habla del trabajo administrativo de la policía. Hoy por hoy el trabajo administrativo de la policía está muy reducido.
Cuidar presos no es trabajo de la policía, es trabajo del servicio penitenciario provincial o federal. Los sumariantes, los famosos sumariantes, a los cuales se dice, bueno, es un trabajo administrativo. No lo es. Miremos la realidad diaria, cuando el sumariante tiene que salir a la calle a hacer croquis. El sumariante es un funcionario policial rotativo que no solamente cumple funciones de escritorio, sino que tiene que salir permanentemente a la calle. Así que digo, pongamos en perspectiva, digamos, la realidad. La realidad ha demostrado que estos proyectos no pueden prosperar nunca. Y más aún, digo, más allá, digamos, de esta exposición que yo le hago, imagínese usted repartido 170 personas, que hoy por hoy es el plantel de la Guardia Urbana. 170. Exactamente. En 50 es poco. Sí, por supuesto. En 50 comisarías y subcomisarías que tiene la unidad regional. Esa cuenta le da un resultado en el cual poco se puede hacer respecto de la inseguridad delictual. Claro, porque Giuliano decía, y después Boazo le robó el copyright, la policía a las comisarías. Y por lo que usted me está diciendo no está contemplado esto, no tiene sentido, y yo creo que tampoco tiene sentido. Pensaba, de acuerdo a lo que me dice, que en realidad lo que faltan son policías también. Sí, lógicamente. La ciudad de Rosario está 2.000 policías abajo de la media histórica, claro, que tiene que tener. Se han hecho las gestiones pertinentes, el intendente Lipchi ante el ministro de Seguridad, ante el gobernador, para esa incorporación. Vemos permanentemente en los diarios, la buena coordinación, digamos, que existe independientemente de esa incorporación. Vemos cómo se está publicitando. No es ya un empleo atractivo, como otros años hay que reconocerlo. Ni mucho menos. Pero sí hay que decir concretamente y de manera vehemente que la articulación provincia y municipio hoy se está viendo, con toda su fuerza, se está viendo en los operativos que permanentemente se desarrollan juntamente con la Policía Provincial, juntamente con el Poder Judicial, articulación que en los últimos 20 o 30 años no existió. Nosotros tenemos secuestrados en los últimos 4 meses más de 300 motos que hoy por hoy son el objeto principal de las economías delictivas. Las economías delictivas están basadas esencialmente en objetos pequeños, chicos y transportables. Lo de las motos que no tienen identificación hoy es prioritario dentro del marco de una política de seguridad, no solamente por las salideras, sino además por los arrebatos que se producen permanentemente en Rosario. Yo le quiero ejemplificar con lo siguiente: cómo se manejan las economías delictivas en Rosario y cuál es la línea, digamos, de acción. Hace unos días sucede un hecho lamentable que, gracias a Dios, se pudo desarticular por un trabajo en conjunto con la Policía Provincial. Una persona es objeto de un arrebato, digamos, en la vía pública, en el macrocentro, resulta lesionada, no tiene para menos de 2 meses de recuperación, con lo cual ahí tiene un hecho de robo, un hecho de lesiones, y a partir de ese momento a esa pobre mujer, digamos, le sustraen una cartera con un monedero. Ese monedero tenía sus documentos y en el documento lo retiran y le sacan un crédito por 5.000 pesos. Entonces uno ve la hilación entre robo, lesiones y estafa. Esas son las economías delictivas y hay que trabajar sobre la inseguridad por sus causas, que es elemental. Nosotros tenemos inserción, la Guardia Urbana, en barrios emblemáticos de la ciudad en los cuales los uniformados difícilmente entren, digamos, fuera del marco inquisitivo que tiene el Estado. Nosotros podemos entrar tranquilamente a Villa Banana, podemos entrar tranquilamente al barrio Toba, podemos tranquilamente clausurar lugares donde venden pegamento, lugares donde venden sustancias que no son aptas, digamos, para el consumo, que están destruyendo la juventud de Rosario. Lo podemos hacer, tenemos el consenso, digamos, social para realizar este tipo de medidas y el consenso barrial también para concretarlas. Entonces me parece que hay muchísimas actividades. Hoy hablábamos del protocolo sobre violencia de género. La Guardia Urbana tiene un número habilitado a las 24 horas para respaldar, digamos, a aquellas mujeres que son víctimas en el ámbito público o en el ámbito privado de determinados actos que hacen a sacrificar su dignidad. Hemos asistido a más de 120 personas con resultados positivos, acompañándolas a los tribunales provinciales, acompañándolas en los peores horarios, en los peores momentos a retirar sus efectos en los barrios más alejados de la ciudad. Tenemos la única moto sanitaria de América Latina, que es una moto que nos permite llegar inmediatamente a lugares de accidentes. Hay 3.000 accidentes documentados donde la moto sanitaria ha salvado vidas. Me parece que sí, hay un desconocimiento sobre algunas funciones importantes de la Guardia Urbana y quizás son estos los ámbitos de respeto y periodismo constructivo para explayarlos. Claro, porque yo creo, insisto en esto, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, tanto tiempo bregando
Lifchitz y los dirigentes del socialismo de tener un gobierno en sintonía en la provincia, bueno, lo tienen, pero me parece que el reclamo de Lifchitz, que me consta, ha sido, como usted dice, en varias oportunidades, no ha tenido correlato con la importancia que tiene Rosario. Entonces, la gente, al no ver policías, claramente se la agarra a lo mejor con los integrantes de la Guardia Urbana, que tal vez tengan una presencia más visible a determinadas horas de la noche. Ahora, yo le digo, y le hablo de la zona centro, no le hablo de los barrios. A la noche, por ejemplo, la peatonal Córdoba es tierra de nadie. Yo escribí el domingo, es Blade Runner, porque hay garitas fantasmas. Es decir, está la garita que construyó, creo, el gobierno de Obey, y no hay adentro un solo policía. Entonces digo, ¿para qué están hechas las garitas? Y además, cuando estaban esas garitas ocupadas por policías, había una función preventiva, si se quiere, que evitaba toda esta ola de asaltos que le digo, usted a lo mejor lo sabe, han sido tremendas en el microcentro en las últimas semanas. Sí, sin ninguna duda. Nosotros somos vecinos en esta conversación tan amena que tenemos. Yo vivo en Mitre, Rioja, así que conozco perfectamente la realidad del microcentro. La conozco, pero digo, el Estado tiene que tener tres tipos de política. Una política a corto plazo urgente, una política a mediano plazo y, lógicamente, una política a largo plazo. Digo, las políticas a corto plazo hoy están orientadas a desbaratar estas economías delictivas, a trabajar con la juventud decididamente, que provoca en muchos casos desmanes. Hoy tenemos un problema muy grave en Rosario de vandalismo, se gastan millones de dólares, digamos, anuales, o de millones de pesos, perdón, en reconstruir contenedores, en reconstruir paradas de colectivos, en reconstruir fachadas de frentes directamente, ya que no es mobiliario público, sino privado. Entonces digo, tenemos que trabajar sobre eso, tenemos que trabajar sobre el alcohol y tenemos que trabajar sobre la droga, que es fundamental, digamos. La droga potencia, desinhibe y genera todo un efecto, como decía antes, multiplicador, que va produciendo progresivamente un desgaste social y va produciendo progresivamente más delincuencia y más inseguridad. Entonces me parece que el Estado, aplicando esas políticas, va en un camino correcto. Lógicamente, durante la semana se utilizó una frase que comparto, acá no hay soluciones mágicas. Lo que hay que hacer es trabajar, hay que trabajar decididamente, hay que trabajar con empeño. Nosotros somos funcionarios públicos, conocemos el problema y tenemos que estar, digo, estos son trabajos de 24 horas, son trabajos en los cuales nos enfrentamos permanentemente a mafia. Usted fíjese, y mencionaba algunos ejemplos, se trivializa permanentemente distintas actividades que realiza, no solamente, digo, la Guardia Urbana, sino otros estamentos de seguridad del Estado. Es decir, nosotros trabajamos sobre estos esquemas de economías delictivas, trabajamos sobre la piratería, trabajamos sobre muchos estamentos. Uno se enfrenta, Mauricio, hoy por hoy, con verdaderas mafias. Es decir, no se enfrenta con piratería de software, se enfrenta con narcopiratería. Es decir, esto es un gran mercado en el cual, por un lado, se venden CD, por otro lado, se venden drogas. Entonces digo, la Guardia Urbana está en los peores lugares, como decía antes, en los peores momentos, enfrentándose a mafias. Hoy por hoy, digo, una mechera en el centro ya no tiene hace 20 años. Por eso yo digo, quizás no es la mejor palabra, pero se han roto todos los códigos. Una mechera hoy ya tiene no simplemente algún elemento mínimo de defensa por si es detenida o es increpada por ocasionales transeúntes. Hoy por hoy tiene una chuza y hoy por hoy cada vez más la policía va haciendo ingresar al sistema penal a distintas personas que cometen los hechos pequeños, que son los que nos preocupan fundamentalmente. No significa que un robo a un banco no preocupe, pero el hecho menor, el hecho permanente y constante de arrebatos, bueno, en eso tiene que trabajar el Estado. Y la Guardia Urbana tiene que trabajar en eso, tiene que trabajar en prevenir pequeños hechos y pequeñas circunstancias que después van a ir agravándose si uno deja un halo de impunidad. Si usted no lo combate en el momento, inmediatamente eso, como decía la teoría de las ventanas rotas, inmediatamente se van generando hechos mayores porque, lógicamente, el delincuente ve que ante la impunidad, digamos, que se genera desde el mismo Estado, bueno, puede seguir avanzando. Hay que ir cortando esas cadenas y a partir de allí creo que vamos a tener soluciones. Creo yo que, digamos, la delincuencia no nace de un repollo y tiene que ver con la falta de trabajo, ¿no? Con la situación a lo mejor que se vive en los hogares por parte de los pibes que salen a delinquir, donde la familia está destruida precisamente por la falta de trabajo. ¿Ustedes observan esto, que la caída del empleo ha lanzado a muchos
a delinquir? Yo digo que no criminalicemos la pobreza, que eso es fundamental, digamos, no generemos un ámbito de discusión en el cual el pobre tiene inmediatamente un destino de ser recipiendario también del sistema carcelario, no, por el contrario. Si yo no tengo para comer y mi familia no tiene para comer, es mucho más probable que me convierta en un... Bueno, lógicamente puede haber una tendencia. Yo digo, no criminalizar la pobreza, pero por otro lado, no hay política de seguridad si no hay política social que la acompañe. Quizás la población pide resultados inmediatos. Resultados inmediatos, lógicamente, hay que imponerlos, hay que trabajarlos. Pero digo, también, no existe política de seguridad si no hay política social de contención. Hoy por hoy, las principales causas de la violencia son la exclusión y la desigualdad, que empujan, por supuesto, a jóvenes a pensar que no hay un destino, no hay un porvenir distinto al que están viviendo. Nosotros en Villa Banana, haciendo un trabajo importante, digamos, vemos esa situación. Lo que le damos a los jóvenes es la posibilidad de elegir, ¿sí? La posibilidad de elegir, la posibilidad de que una persona que hoy por hoy es un muerto civil porque no tiene documentos los tenga, acompañándolo a tribunales, y la posibilidad de decirle, tenés otro rumbo en la vida si lo elegís. Y lógicamente, si ese rumbo no se elige, por supuesto que los sistemas punitivos del Estado entran en acción. Se habla mucho del Paco. Yo creo que es una mascarada también cubierta, no sé, a lo mejor inocentemente por el gobierno nacional, que esconde el aumento de otras drogas. Pero el Paco, ¿está en Rosario o es un flagelo que aún no llegó? No, Rosario tiene una multiplicidad, digamos, de sustancias que son ilegales. Nos preocupa a nosotros muchísimo, digamos, en distintos lugares de Rosario, en los barrios puntualmente. Y usted ha visto los procedimientos de la Policía Federal, de la Gendarmería y otros, desarticulando cocinas, digamos, dedicadas precisamente a producir toda la pasta base. Y también, lógicamente, el Paco, que era una sustancia, era la droga de los pobres, ya no lo es tanto, es una droga que, que ha aumentado, digamos, de precio. Ninguna droga es de los pobres solamente. Bueno, hoy por hoy, digo, fundamentalmente nosotros estamos combatiendo fuertemente, como le decía antes, otras sustancias que le van a la par. Hoy los jóvenes que aspiran pegamento, de acuerdo a todos los estudios de la Organización Mundial de la Salud, pierden la facultad, digamos, de inhibirse, se desinhiben y provocan delitos. Yo digo, no victimizar innecesariamente, trabajar sobre esa juventud, con un trabajo, lógicamente, que tiene que ser quizás más acelerado por las épocas que vivimos. Ya no nos quedan 20 años. Yo pienso en esto, no pienso si hace 20 o 30 años trabajos sociales como el que yo le describo, que no es el único, digo, la municipalidad y la provincia están articulando muchos otros, digo, si hace 20 o 30 años trabajos como este se hubieran realizado. ¿Qué distinta sería la realidad que hoy usted ve por las calles de Rosario? Mariano Sabia, muchas gracias por haber estado en el programa. Queríamos escuchar su opinión y me parece interesante extender esto, incluso hacer una especie de debate con los políticos o los funcionarios o no funcionarios, los legisladores, concejales que critican la tarea de la GUM. Muchísimas gracias, Mauricio, a sus órdenes. Hacemos la pausa, estará con nosotros una de las sorpresas de los últimos comicios, el concejal electo Alberto Cortés de Proyecto Sur, el partido de Pino Solanas. Bueno, lo prometido, estamos con Alberto Cortés, concejal electo. Yo dije una sorpresa, incluso lo admito, hago autocrítica conmigo, porque en ninguno de mis análisis pensaba que Cortés llegaría al Consejo, pero llegó con la ola de Pino Solanas, con su labor anterior, y yo creo que es una buena noticia, a derecha e izquierda, que haya entrado Laura Huescam, que es del PRO, que haya ingresado Alberto Cortés. Quiere decir que el abanico se va ampliando en Rosario. Bienvenido. Así es, ¿cómo le va? Primero, ¿por qué lo votaron? Bueno, yo creo que hay en la ciudad, por un lado, un desgaste de la gestión municipal, sobre todo la segunda gestión del actual intendente, que fue bastante diferente de la primera, y cuando esto ocurre a veces una parte muy grande del electorado busca el voto castigo
a quien aparezca enfrente con más fuerza, pero en este caso el justicialismo aparecía con mucha heterogeneidad y eso no le hacía una alternativa confiable. Además de ser una elección parlamentaria solamente, bueno, esto facilitó una menor polarización y entonces me parece que ahí juegan los factores que usted decía recién, o sea, el hecho de la fuerza con que aparece el Proyecto Sur a nivel nacional, fundamentalmente a través de la figura de Pino, más también lo que aporta la figura de Carlos de Frade a nivel provincial y bueno, algo que podemos haber aportado a nivel de nuestro, sobre todo, conocimiento de los barrios a partir de la gestión anterior en el Consejo. Me parece que la suma de todo esto es lo que posibilitó el resultado que obtuvimos. ¿Cuánto gastó la campaña? Y habremos gastado unos 35.000 pesos por ahí. Pero eso es notable, ¿no? Sí. Frente a gastos que han sido enormes por parte de los partidos mayoritarios y creo que eso también es positivo, ¿no? Que la gente empiece a darle, y lo decimos quienes vivimos a lo mejor de la publicidad política, pero que empiece a darle importancia a la persona, al proyecto y no tanto al marketing. Sí, lo que ocurre es que... Porque por exceso, perdón, Sí. por exceso de marketing, a veces las gestiones, por ejemplo, me parece que es el caso de Wiener, hubo tanta expectativa, tanta promesa, que los buenos tiempos, que cuando la gestión no puede arrancar porque hay una crisis, se nota más. Sí, bueno, esto con respecto al marketing en cuanto a promesas o a ilusiones, a expectativas generadas, Claro. estamos de acuerdo. Pero además de eso, hay otro aspecto con respecto a los recursos que se disponen en una campaña electoral, que, por ejemplo, acá había 22 listas y yo creo que podemos, además de los 5 que entramos, puede ser que una o dos más tuvieran algún nivel de conocimiento de la población y las otras directamente no son conocidas. Entonces ahí hay un mecanismo de, digamos, de financiamiento de las campañas. En el caso nuestro lo pudimos reemplazar con militancia, pero bueno, en otros casos, y con militancia y con la figura de Pino. Pero me parece que el sistema electoral y de financiamiento vigente es una cancha muy inclinada a favor de los que disponen de grandes recursos, generalmente empresarios, digamos. O sea, excepcionalmente pasan situaciones como la nuestra que se puede filtrar alguna otra voz, pero es lo menos común. En esta situación de paridad que se da en el Consejo, donde hay 11 integrantes del Frente Progresista y el resto se divide en los partidos de la oposición, muchos funcionarios dicen, bueno, pero Cortés va a votar con nosotros. ¿Esto es así? No, yo creo que hay que ver tema Al por menos tema. en la elección de San Marini, sí. Bueno, pero eso no tiene que ver con votar con el oficialismo, tiene que ver con esto. O sea, en general, y esto también, por ejemplo, lo va a hacer Proyecto Sur en la legislatura de Buenos Aires, donde la primera minoría es del PRO, con la cual tenemos enormes diferencias ideológicas, pero, digamos, hay una tradición de muchas fuerzas políticas de votar aquello que permita en la estructura del cuerpo que se refleje lo mejor posible lo que ha sido la voluntad del electorado. En este caso, en dos elecciones, si vamos a la última únicamente, el oficialismo sacó menos del 30%. Entre las dos, retiene la mitad del Consejo. Entonces, la primera minoría debería ser, en principio, la que tuviera la presidencia, la segunda minoría, la vicepresidencia, segunda, etcétera. Pero esto también tiene que reflejarse en la composición de las comisiones. Si a la hora de discutir las comisiones se pretende que no haya una paridad entre las diferentes fuerzas en cuanto a las mayorías en las comisiones, las más importantes, ahí se estaría rompiendo ese equilibrio, se estaría dejando de representar la voluntad del electorado y habría que revisar también si tiene sentido en esas condiciones votar a una presidencia de la primera minoría en el caso específico de de Rosario. Cortés, desde el progresismo al que usted abona, ¿qué crítica le hace a este gobierno municipal? Bueno, yo creo que hay toda una actitud que tiene una imagen progresista en un discurso, pero que tiene muchísimos aspectos que se han mostrado favorable a intereses económicos muy privados. O sea, yo en su momento, por ejemplo, denuncié todo lo que fue la entrega
en concesión municipal en condiciones absolutamente inconvenientes para la ciudad, de lo que popularmente se conoce como el gimnasio del Parque España, lo que es Ferro y demás. Luego, ahí la irregularidad más grande tuvo que ser reconocida de cambiar el contrato, porque directamente era insostenible. Bueno, las otras las taparon y siguieron lamentablemente. Denuncié cuando un empresario del transporte urbano de pasajeros, que ya no está, se robaba los subsidios del gasoil, y la municipalidad, en lugar de digamos, apoyar esa denuncia e investigar, trató de que eso no se viera. Hay una especulación inmobiliaria muy importante en la ciudad de Rosario, donde algunos sectores muy concentrados se llevan ganancias fabulosas, aprovechando en muchos casos la obra pública. Esto pasó, por ejemplo, en la represa del Ludueña y está pasando hoy con otras decisiones municipales y del Estado en general, que a su vez repercute luego en una falta de tierras para la vivienda, tanto individual de los sectores de menores recursos como del Estado para hacer planes de vivienda. Entonces, me parece que habría que cambiar unas cuantas cosas, más allá de que podamos coincidir en algunos temas. Siempre se habla de la salud, que reconocemos que ha tenido un avance importante en todos estos años de la gestión del gobierno actual, pero que también tiene déficit importante, como la falta de un hospital digamos, de base en la zona oeste. Acá, la zona más pobre de la ciudad no tiene un hospital de base como la tiene el norte con el Alberdi o el sur con el Sáenz Peña. Es decir, hay también, aún ahí, cuestiones que mejorar bastante. Ha habido desde el 83 hasta hoy partidos que despertaron mucha expectativa en sectores progresistas, en quienes querían romper el bipartidismo, pero que no pudieron consolidarse, tal vez por, primero, el afán de protagonismo y después por la borocotización. Me acuerdo del PI, donde milité, partido que había formado un proyecto interesante, quedó en la nada. Después lo propio sucedió con el FRALPI en la provincia de Santa Fe. Hubo agrupaciones, se acuerda Zamora, estuvo hasta liderando las encuestas para la presidencia de la Nación. ¿Qué tendría que hacer Proyecto Sur para no quedarse nada más que en una determinada etapa, ¿no? Fue lindo mientras duró, sí, para que dure en el tiempo, dure mucho. Bueno, yo creo que a diferencia de otras experiencias anteriores, acá tenemos al frente de Proyecto Sur una figura que tiene una coherencia de muchos años en una posición política, y me parece que es una garantía, pero que evidentemente la garantía no puede ser una sola persona, tiene que ser una organización, y eso es lo que estamos construyendo a partir de esta imagen o esta coherencia o este discurso que hace Pino y que es, digamos, totalmente en sintonía, por ejemplo, con las cosas que nosotros planteamos desde lo municipal en su momento en la banca. Es decir, que no es casualidad que estamos con Pino, pero efectivamente yo creo que el principal desafío que tenemos es poder transformar esta coherencia, esta línea personal y esta garantía que hoy da la persona de Pino Solanas en una organización que lo garantice mucho más allá en el tiempo. Incluso si las elecciones eran un par de semanas después, Pino Solanas tenía hasta chances en Capital Federal de superar lo que logró, ¿no? Dejar atrás al acuerdo cívico y acercarse a quienes ganaron. No, totalmente. Es más, si hubiera habido una elección de jefe de gobierno de la ciudad, en segunda vuelta, claro, evidentemente Pino Solanas era jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y el desafío es ese, ¿no? Digamos, responder a lo que se ha prometido y evitar lo que ahora le va a tocar a usted padecer en el Consejo y a los diputados en el Congreso, los intentos de cooptación. Sí, por supuesto. Bueno, esto es una constante de toda la lucha política. Los ejemplos que usted daba anteriormente de cómo... O sea, en definitiva estamos buscando generar una expresión de los intereses populares a nivel político, y esto en una sociedad injusta donde hay intereses que dominan y que, a pesar de tener, por ejemplo, la Argentina las riquezas suficientes para que todos vivan dignamente, no es casualidad que esto no ocurra. Es porque hay quienes se llevan el grueso de la torta y que tienen una cantidad de mecanismos de poder para mantener esos privilegios. Bueno, cambiar esto implica
llevar adelante un camino lleno de acechanzas, lleno de intentos desde ese otro espacio de tratar de desviarnos, de torcernos, de comprarnos. Bueno, este es el desafío que tenemos por delante. Le agradezco mucho que haya venido y vamos a seguir dialogando porque se vienen 2 años muy intensos políticamente. Con mucho gusto. Estuvimos con Alberto Cortés de Proyecto Sur, ya viene Carlos Cardoso, asesor del Partido Justicialista, integrante del equipo de campaña, quien pidió derecho a réplica respecto a lo que había dicho hace 7 días Guberman respecto a lo que fue la campaña del peronismo. Ya volvemos. Carlos Cardoso es un militante justicialista y doy fe que es uno de los más laboriosos, activos, yo diría, no diría asesor, dirigente del Partido Justicialista, asesor de campaña, no sé qué cargo darle, pero es de esos tipos que trabajan y mucho por un sentimiento. El de él es peronista. ¿Y cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estamos? Y bueno, viene a replicar a Lucio Guberman, quien fue integrante del equipo de campaña, creo que de Diego Giuliano, Así pero es. bueno, explícalo vos y decí lo que quieras. No, Mauricio, básicamente dividir el análisis en 3 porciones, en 3 pedazos. Por un lado, la campaña de Diego Giuliano, que arrancó como una propuesta distinta y que en 18 años el reutemismo, por llamarlo de alguna manera, nunca había podido articular de esa forma en la ciudad de Rosario. Se sumaron una serie de factores políticos, territoriales, sindicales, mediáticos, de comunicación y hasta financieros que permitieron, por primera vez desde la irrupción de Carlos Reutemann en la política santafesina, que quienes estamos más o menos cerca de Reutemann presentáramos una propuesta local para la ciudad de Rosario ordenada de esa manera, por un lado. Por otro lado, una cantidad importante de personas que trabajamos en la parte mediática y comunicacional de la campaña de Diego Giuliano. Se me ocurren nombres. Por ejemplo, Gonzalo Giuliano, que es el hermano de Diego, que estuvo a cargo de los spots de televisión, de los spots de radio, del famoso muñequito de la GUM, de toda la parte gráfica. Pero como no se lo trajimos a Sabia. Él comandando un equipo a partir de la idea que tuvo un conocido creativo de la ciudad de Rosario, planteando colores, caras y hasta algún eslogan, ¿sí? Guillermo Brezán, por ejemplo, que estuvo a cargo de la página web, fue en este ciclo político, me parece, la mejor página web que se presentó en toda la campaña, con el famoso mapa de los pozos, los baches y los basurales de la ciudad de Rosario. Beto Rita y Ricardo Parodi, por ejemplo, en el tema de fotografía. En mi caso personal, la parte de coordinación de prensa, enviando comunicados, fotos, videos y llevando adelante la agenda de medios, tanto de Diego como de toda la lista. Y dentro de ese marco, dentro de ese contexto y dentro de ese equipo de trabajo que tuvo sus pros, sus contras, sus aciertos y sus errores, Lucio Guberman, contratado como un asesor rentado, dicho sea de paso, que trabajó partes del discurso, que trabajó partes de los lineamientos, que hizo algunas encuestas. En una de esas encuestas, por ejemplo, surgió que la demanda más acuciante de los rosarinos era la seguridad. Entonces se empezó a trabajar sobre ese tema. En una reunión de Diego Giuliano con los equipos de trabajo de la juventud, surge el tema de la GUM, de la Guardia Urbana Municipal. Después Diego lleva esa inquietud de los jóvenes a la mesa de trabajo de los profesionales y a partir de ahí se empieza a trabajar el tema GUM. Lucio Guberman fue una parte, un engranaje de esa maquinaria. Y en tercer lugar, el candidato. En tercer lugar, el candidato, que fue Diego Giuliano y que fue una elección correctísima por parte de todos los grupos políticos que impulsamos una opción distinta para Rosario desde el reutemismo. Un hombre sólido en lo profesional, sólido en lo técnico,
autosuficiente en cuestiones de idea y que tuvo la enorme virtud de desarrollar un discurso y una acción de campaña con muy buena llegada a los sectores medios, que siempre ha sido el déficit del peronismo hacia la ciudad de Rosario. Y la comunicación política ha sido otro déficit. Ha sido otro déficit, indudablemente. Por eso, esta vez se conformó un equipo de trabajo. Vi una nota en un periódico, en un semanario local, donde se lo planteaba Lucio Guberman como el prestidigitador, como el inventor, y además, adentro de la nota, desarrollaba, lo mismo que hizo con el reportaje que vos le hiciste la semana pasada, desarrollaba, me parece, y respetuosamente, un rol exagerado de su persona dentro de lo que fue una campaña donde trabajamos muchos. Es por eso que, te lo digo a vos, y lo digo también en la revista de esta semana, en la misma revista donde se planteaba este reportaje de Lucio Guberman, que el peronismo de la ciudad de Rosario tiene material humano suficiente como para encarar campañas con su propio material. Me surgen nombres que tienen que ver con otras líneas internas del peronismo. Norma López, electa concejal, que trabaja con Rossi. Incansable Norma. Silvia Saavedra, Horacio Saró, profesionales cercanos al justicialismo, pero que entienden bien nuestra esencia, como Javier Armentano. No quiero olvidarme de un montón de gente que trabajó en la parte comunicacional de la campaña para no quedar mal con todos los demás, pero se me ocurre el nombre de Gastón Aviat, que dio una mano, se me ocurre el nombre de Daniel Gentile, que también estuvo tirando muy buenos contactos con todo el tema vía pública, gigantografías y lo demás. O sea, esto fue una construcción de conjunto. Y como detalle final, hubo una campaña interna, después de la interna, donde mucha gente se sorprendió con la performance de Giuliano, se conforma una lista del justicialismo encabezada por Héctor Caballero, Y perdieron Diego Giuliano. 70.000 votos. Bueno, Lucio Guberman no ingresa a trabajar dentro de lo que es la campaña de Caballero y decide, en una actitud que me parece por lo menos reprochable, para no ser más duro, ponerse al servicio de Jorge Boazo, con quien me une una excelente relación personal y profesional, pero en esa campaña de Boazo, Guberman toma el trabajo que había desarrollado todo un equipo y prácticamente le vende el mismo trabajo a un concejal antagónico dentro del mismo ciclo político. Le vino bien la ley de internas abierta. Dentro del mismo ciclo político. No sé, para mí, o yo, por ejemplo, hubiese hecho alguna otra cosa, o hubiese esperado dejar pasar el mismo ciclo de internas y elecciones abiertas para, bueno, empezar a trabajar después con otro. Entiendo también su profesión, entiendo su rol de comunicador político independiente, lo entiendo perfectamente, lo respeto, fue muy útil y fue funcional a la campaña de Diego Giuliano, pero de ahí a plantearse como el inventor de Giuliano y tras eso el impulsor principal de Jorge Boazo me parece un exceso. Por eso este pequeño espacio que te pedí el otro día. Carlos, termino y me hacen señas de todos lados que se nos acaba el tiempo. ¿Diego Giuliano va a ser el candidato a intendente del reutemismo? Es muy posible que el reutemismo presente una oferta propia. Entonces van a competir con María Eugenia Bielsa. Es muy posible que el reutemismo tenga una oferta propia para la ciudad de Rosario. Tienen que buscar bien porque del otro lado María Eugenia Bielsa es muy buena candidata. Es buena candidata y ¿por qué no podría haber lugar para un candidato que se venda como netamente peronista? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero yo pienso que desde el reutemanismo se va a articular. Reutemanismo de los santafesinos. Se... Termino con esto. Dígame. ¿Qué es más fácil? ¿Que el peronismo gane Rosario o que Rosario Central salga campeón? A esta altura, Sí. me parece que es más fácil que el peronismo gane Rosario. La gestión socialista está sintiendo los años de desgaste. O sea que el campeón es Newell. Bueno, Ojalá estuvo que no. con nosotros un amigo además, Carlos Cardoso, un hombre militante, trabajador, honesto, buen tipo.
Gracias por venir. Gracias a vos. Hacemos el último corte, pequeñísimas conclusiones y se va en profundidad. Información. ¿Cuánto tiempo hace que pasaron las elecciones? 27 de septiembre. Estamos a un mes. Ya en el radicalismo hubo boicotización, pero no para otro partido, sino que el miletismo, que acompañó a Boazo en las elecciones últimas por fuera del Frente Progresista, y la cara visible fue Daniela León, integra ahora una lista de unidad con la Unión Cívica Radical, que forma parte del Frente Progresista. Boazo está viniendo de Estados Unidos, está como loco, manda mensajes de Estados Unidos cada 20 minutos criticando esta situación. Esto pasa en la UCR, que olfatea que Wiener no puede ser reelecto porque la Constitución lo prohíbe y que tiene en Barletta un candidato para ser gobernador. Carlos Reutemann va a ser candidato a presidente de la Nación. Lo va a anunciar en marzo del 2010. Dice Rosendo Fraga en su último artículo: la ley electoral que plantea Kirchner tiene un único objetivo: bloquearle el camino a Reutemann. Y otra cuestión que me parece importante señalar: Hermes Wiener está a esta hora escuchando la opinión de varios de sus correligionarios que le dicen: jugá nacionalmente, y lidiando con una situación nada buena en la provincia de Santa Fe. ¿Qué hará Wiener? Yo no lo sé. Nos vemos en 7 días.